¿Qué dicen mis hermanos? ¿Cómo están? Dios me los bendiga, hermanos. ¿Qué creen, hermanos? Este es el primer domingo ya de este mes de julio. Dios nos da esta bendición, hermanos, de llegar a este primer domingo. Dios bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Que siga el Señor reinando en nuestras vidas. Que siga el Señor siendo la paz que nuestras vidas necesitan en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Dios es bueno para con nosotros, hermanos. Solo sigamos confiando en el Señor. Mire, en esta mañana vamos a seguir viendo que vivimos en un mundo quebrantado. Pero, hermanos, ante un mundo quebrantado, la única esperanza es el Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver nosotros, siguiendo esta serie de lecciones que nos hablan de la esperanza que tenemos en el Señor. Hoy el título es El gozo de nuestra esperanza. Hermanos, gozarnos en tribulaciones, bueno, eso enseña la palabra de Dios. Sufrir por Cristo profundiza nuestro caminar con Él. Esa es la meta, hermanos, de esta lección. Sufrir por Cristo profundiza nuestro caminar con Él. Les invito a orar. Nuestro buen Dios y Padre Santo, Señor nuestro Jesucristo, honra y gloria sean dadas a ti. Muchas gracias, Señor, te damos porque en medio del sufrimiento, en medio de la tribulación, en medio del quebrantamiento, Señor, tú estás con nosotros. Bendito seas, Señor. Cada vez que suframos, Señor, por causa del Evangelio, quiere decir que estamos viviendo vidas triunfantes. Padre Santo, te agradecemos porque esta lección del día de hoy sea de mucha bendición para quienes nos escuchan, para quienes nos miran. Te agradezco, Señor, unjas mis labios con tu Santo Espíritu, que Él nos llene y nos guíe hacia lo mejor siempre. En Cristo Jesús te lo rogamos, oh Dios. Amén. Hermanos, ahora vamos a ver el capítulo 4 de esta primer carta del apóstol Pedro. Y hermanos, decía ahorita que el título es El gozo de nuestra esperanza. Hermanos, el cristiano puede pasar por tiempos muy difíciles y quizás pueda pensar, usted puede pensar, yo puedo pensar que estoy cargando solo la cruz, que la cargo la cruz a solas. Pero ¿sabe qué, hermanos? Eso no es cierto. No es cierto. La razón es que el Señor Jesucristo ya sufrió nuestra experiencia. Esa tribulación, ese dolor, ese quebrantamiento, Él ya lo sufrió. Solo recordemos que el Señor Jesucristo fue sin pecado y nosotros no. Que en su encarnación fue hecho hermano nuestro, no fue acusador nuestro, ni tampoco juez. Y que solo Él nos asegura alcanzar misericordia y hallar gracia y oportuno socorro, como lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 16. En el anterior capítulo de Pedro, en el capítulo 3, del 18 al 20, que no vimos, al 22, perdón, el apóstol Pedro nos dice que el sufrimiento de Cristo trazó el camino a su triunfo, a su victoria y exaltación. Y que ahora el Señor Jesucristo está a la diestra de Dios. Y que a Cristo, a Él, están sujetos los ángeles, las autoridades y potestades. Eso es lo que dice capítulo 3, 22 de esta primera carta. Entonces, hermanos, usted y yo como cristianos hemos de aceptar, repito, como cristianos hemos de aceptar la posibilidad, lo más seguro es que sí, la posibilidad del sufrimiento en nuestra vida como creyentes. Hermanos, pero también debemos de saber que si sometemos nuestra vida al sufrimiento de Cristo, ¿sabe qué? Esto nos dice que si sometemos nuestra vida al sufrimiento de Cristo, quiere decir que ya no somos dominados por el pecado. Quiere decir que ya el pecado no es nuestra forma de vida como antes.
Como el que decía mentiras y ni cuenta se daba ya. ¿Por qué? Porque era su forma de vida. Nosotros ahora no. Decimos una mentira y el Espíritu Santo nos redarguye de ello. Cometemos algo indigno del Señor y el Espíritu Santo nos llama la atención. Cosa que antes, pues antes no era así. Quiero invitarles pues, hermanos, a que comencemos nuestra lección y el primer punto que les invito a ver en cuanto al gozo de nuestra esperanza es que en ese gozo que sentimos por esperar a nuestro Señor, usted y yo debemos de permanecer siempre fortalecidos por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fortalezcámonos en su vida, hermano. No hay mejor ejemplo que tengamos que la vida de nuestro Señor Jesucristo. En la vida del cristiano, hermanos, siempre hay un conflicto continuo. Esto es del diario, hermanos. No quiere decir que hoy vencí, mañana ya no, porque hoy vencí. No, hermanos. En la vida cristiana hay un conflicto diario de querer vivir de conformidad con la voluntad de Dios o de querer vivir conforme a lo que el mundo ofrece. No hay más que dos cosas y eso es diario, hermanos. Eso es diario. ¿Qué decide usted? ¿Que decide vivir conforme a la voluntad de Dios? Dios le bendiga, mi hermano. Gracias a Dios por ello. Todo creyente, hermanos, reconocemos que ya tenemos la victoria, porque Cristo salió victorioso. Y nosotros también podemos salir victoriosos si así queremos. El Señor Jesucristo nos dejó escrito, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él ha triunfado en la cruz, nosotros podemos salir triunfantes. Hermanos, usted y yo hemos muerto a la ley mediante el cuerpo del Señor Jesucristo resucitado. Él resucitó de los muertos. El apóstol Pablo lo reafirma en varias ocasiones. Al vencer Jesús la muerte, nosotros podemos vencer en los conflictos diarios de nuestra vida. Conflictos con los que lidiamos, hermanos. Y esto va a suceder siempre hasta que el Señor Jesucristo venga o que usted y yo terminemos en este mundo. El apóstol Pedro sabía de esto con los hermanos expatriados. Hermanos, qué hermoso hermano el apóstol Pedro, preocupado por los hermanos expatriados. Qué maravilloso, hermano. Cómo el Señor toma a hermanos, a hijos de Él, para que estén al cuidado de otros. Y Él está retando a los hermanos como nos reta a nosotros a actuar de acuerdo al ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha dejado. ¿Sí? Quiero invitarles, hermanos, a que usted y yo veamos estos dos primeros versículos de este capítulo 4 que dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, Cristo ha padecido, pues pensemos en que vamos a padecer. Pues quien ha padecido en la carne, ¿qué cosa? Terminó con el pecado. Fíjese qué maravilloso, hermanos. Cuando se padece en la carne, se termina con el pecado. ¿Para qué? Pues para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Fíjese cómo el apóstol Pedro y el apóstol Pablo caminaban siempre muy de acuerdo con el mismo pensamiento, porque los dos tenían puesta su mirada en el Señor Jesús. Ya somos salvos. ¿Pecaremos? El apóstol Pablo es: de ninguna manera, ya no debemos de pecar. Hermanos, ya hemos vencido al pecado, ya no tenemos que vivir en él. Por eso el apóstol Pedro en estos dos versículos reta al creyente a hacer dos cosas. Primera, armarse con la armadura de Dios, así como el apóstol Pablo lo menciona allá en el libro de los en Efesios. ¿Armarse para qué?
Pues para luchar con la carne, hermanos, todos los días, hermanos, al amanecer, lo primero es que vamos a tener un día de lucha en contra de lo que la carne quiere, pero usted y yo hemos de desear vivir bajo la voluntad de Dios. El maligno es muy listo, hermanos. Él no duerme. Él está siempre preparado. Y voy a repetir algo que dije hace rato. Hermanos, si hoy vencemos, ¿qué espera usted para el día de mañana? ¿Vencer? Qué bueno. Pero ¿cómo lo va a hacer? Lo que yo quiero decirle es, no porque venció hoy, mañana tenga la seguridad que va a vencer, no. Esté en oración constante para que podamos vencer al maligno, hermanos. El apóstol Pablo escribe en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, sí que tenemos una gran lucha. Y usted y yo necesitamos ser fuertes. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos de la comunicación con Dios. Necesitamos alimentarnos viendo la necesidad de nuestros hermanos. Necesitamos alimentarnos, hermanos, diariamente. No dejemos de hacerlo. El apóstol Pedro, la segunda manera que les dice a los hermanos para vivir de acuerdo al ejemplo del Señor Jesucristo, es armarse de la mente del Señor Jesús. ¿Qué es esto? ¿Qué es armarse de la mente del Señor Jesús? Hermanos, para tener victoria en la lucha diaria de nuestra vida, debemos de tener como Cristo Jesús un corazón humilde, así como Él lo tuvo. Debemos, hermanos, de ser hombres y mujeres que no nos vanagloriemos. Nunca el Señor Jesucristo lo hizo. Él siempre dio honra y gloria a su Padre Celestial. Vean los escritos de los evangelios. Él siempre buscó hacer la voluntad de su Padre Celestial. Hermanos, debemos de seguir el ejemplo de Cristo, armarnos de su mente. ¿Cómo? Siendo muy receptivos a la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, los nuevos hombres en Cristo Jesús ya no dependemos de nosotros. Ya, hermanos, hemos entregado nuestra vida al Señor. Él es el que debe de dictarnos, de decirnos qué es lo que hay que hacer. Está escrito en su palabra, solo sigamos lo que está en ella escrito. Hermanos, la razón de todo esto es porque cuando el Señor Jesucristo padeció en la carne, lo que Él padeció, Él fue un hombre sin pecado. Él, hermanos, terminó con el pecado. Ahora en Cristo Jesús somos limpios de ese pecado. Su sangre preciosa nos ha limpiado. Le costó su vida, hermanos, para que al llegar nosotros con el Padre Celestial, Él pueda decirle al Padre Celestial, Padre, yo morí por Él. Hermanos, usted y yo ya hemos muerto en Cristo Jesús, por lo que ya no hemos de vivir conforme a la carne. Yo les he mencionado varias ocasiones, hermanos, no podemos caminar con los pies abiertos porque queremos con un pie caminar en el mundo y con el otro pie caminar en el Señor. No, hermanos, qué feo nos miraremos caminando así, abiertos de piernas. Tenemos que caminar, hermanos, por el camino que el Señor ya nos trazó. Claro, hermanos, no es fácil. No es fácil. Usted me va a decir, pero ¿cómo le hacemos? Bueno, yo quiero invitarle a ir a lo que el apóstol Pablo escribe en el capítulo 7, cuando él escribe a los Romanos, capítulo 7, versículos 18, 19 y 20. Dice así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hermanos, pasaremos por estos momentos difíciles porque estamos en el mundo. Pero recuerde siempre la oración que el Señor Jesucristo hizo en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Él nos dice en este Evangelio que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Él ora al Padre Celestial y le pide al Padre Celestial que nos aparte del mal. Hermano, siempre tengamos esto en nuestra cabeza, que el Señor Jesucristo siempre está orando, está pidiendo al Padre por nosotros, está intercediendo. Porque queremos hacer el bien, pero luchamos mucho. Hermanos, seamos fieles al Señor y lucharemos menos. Porque no vamos a batallar si somos fieles al Señor, si queremos hacer siempre esa fidelidad a nuestro Dios. Recuerde también lo que el apóstol mismo Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, que dice a la letra así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, ahora Cristo es el que vive en nosotros. Este pasaje de Gálatas 2:20 era un texto que mi padre en todo momento lo decía. Mi padre tuvo una vida muy desenfrenada, hermanos, muy alejada de nuestro Dios. Pero un día el Señor llegó, tocó a la puerta de su corazón y el Señor le dio bendición a mi padre de ser alcanzado por su gracia. Él luchó mucho, pero salió victorioso porque confió en el Señor. Usted y yo, hermanos, hemos de ver solamente a nuestro Señor Jesucristo y en todo momento de nuestra vida, de diario, reafirmemos lo que hemos creído. Ya no hemos de vivir el resto de nuestras vidas en la carne, hermanos. Vamos a batallar, pero confiemos en el Señor Jesucristo para salir victoriosos. Hoy y siempre, hermanos, hoy y siempre tenemos el privilegio de vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe que yo tuve la oportunidad de seguir el mal y de seguir el bien? Y escogí seguir el bien por el consejo de una madre que quería el bien para sus hijos, mientras que el ejemplo de la parte paternal no era un ejemplo digno del Señor. Pero la madre tenía un ejemplo positivo para que siguiéramos el camino de nuestro Dios. Y por eso estoy aquí, hermanos. Y alabo y bendigo el nombre de Dios, porque esa mujer fiel siguió siendo testigo para que un hombre infiel tuviera el ejemplo del Señor Jesucristo a través de mi madre y él se hiciera del Señor. Y así fue, hermanos. Fue un hombre que vivió 37 años sin Cristo, pero vivió 43 años en Cristo Jesús. Ese era mi padre. Disculpen, hermanos. ¿Qué es la voluntad de Dios, hermanos? ¿Qué es vivir bajo la voluntad de Dios? Hermanos, vivir bajo la voluntad de Dios es abstenernos de hacer el mal. Y claro que el apóstol Pedro sabía que esta abstención traería maltrato a los hermanos expatriados en una sociedad incrédula bajo el imperio de los romanos. Y hermanos, por eso el apóstol Pedro llama a los hermanos
a permanecer en la voluntad de Dios. Y Él nos llama ahora a nosotros a que permanezcamos en la voluntad de Dios. En segundo lugar, hermanos, en nuestra lección, quiero invitarles ahora, no se nos olvide que estamos viendo el gozo de nuestra esperanza. En segundo lugar, hermanos, si usted y yo somos hombres y mujeres gozosos, porque un día estaremos cara a cara con nuestro Señor, hermanos, pues seamos hombres y mujeres decididos a padecer como Cristo padeció. ¿Cómo ven? Gozo en el padecimiento, sí, hermanos, así es. Aquí el apóstol Pedro, les invito a leer ahora el versículo 12, 13 y 14 de este capítulo 4, que a la letra nos dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha de sobrevenir, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Qué pastor tan precioso el apóstol Pedro, hermanos. Escribe a los hermanos y les dice ahora, les advierte a sus oyentes a prepararse en ese gozo que tenemos como cristianos de nuestra esperanza en Cristo, hermanos. Usted y yo hemos de estar preparados siempre para las batallas que en la vida encontramos. Hermanos, a veces el asalto del enemigo no parece tener fin. No, hermanos. Él está atacando y atacando. Usted ora y vencemos, retrocede, pero en lo que usted y yo nos relajamos, Él vuelve a atacar. Eso, hermanos, no debe de ser así. Hemos de estar siempre preparados para los ataques del maligno. Ya leímos ahorita lo que el apóstol Pablo escribió. Nuestra lucha, hermanos, no es contra sangre ni carne. No es contra mi hermano, contra mi hermana. No, hermanos. Eso no. El apóstol Pedro, hermanos, sabe que el enemigo asalta continuamente. Y miren qué bonito les habla, les dice, amados. Así les dice en este versículo 12, amados. ¿Qué les dice el apóstol Pedro aquí? Él les dice que las pruebas que sufrían, las pruebas que usted hoy sufre, las pruebas que yo sufro ahora por las que paso, no es algo nuevo, hermanos, y no debe de extrañarnos. El apóstol Pedro ve a estas pruebas como el fuego que refina, hermanos. Se dice que el oro hay que pasarlo por fuego. Hay que pasarlo, a ver si pasa la prueba. Usted y yo vamos a pasar por fuego, hermanos, pero el fuego nos va a refinar. ¿Qué va a refinar? Nuestra fe en el Señor. La va a reafirmar diariamente. Tengo una pregunta, hermanos. ¿Usted ha pasado por alguna prueba y se ha gozado en ella? ¿O se ha hecho para atrás? ¿O le ha reclamado a Dios? Hermanos, las pruebas son para reafirmar lo que hemos creído. Aquí el apóstol Pedro está animando a los hermanos ¿a qué? 1, a gozarse en los padecimientos de Cristo. Sí, hermanos. ¿Qué es gozarse en los padecimientos de Cristo? ¿Es morir como Él murió? ¿Es padecer como Él padeció? Hermanos, muy simple. Gozarse en los padecimientos es sufrir solamente por identificarnos como Cristo. Usted es cristiano, hermanos. Haga de cuenta que aquí llevo un letrero. Ahora soy cristiano. ¿El mundo está viendo que usted es cristiano ahora? ¿El mundo ve que usted no dice las palabrotas que antes decía? ¿El mundo está viendo que usted ya no mira lo que antes miraba, lo que usted antes oía? Hermanos, cuando usted y yo querramos gozarnos en los padecimientos de Cristo, solo identifíquese como cristiano. ¿Y sabe por qué, hermanos?
Porque si usted y yo, al identificarnos como cristianos ante un mundo incrédulo, el día que lleguemos a estar ante la presencia del Señor, gócese desde ahorita, hermanos, porque cuando estemos en la presencia del Señor, yo me quedo sorprendido con lo que dice el apóstol Pedro. Nos gozaremos con gran alegría. Órale, hermanos, nos gozaremos con gran alegría. Así que, hermanos, gocemos sirviendo al Señor. En segundo lugar, lo que el apóstol Pedro está animando a los hermanos es a que somos bienaventurados al ser vituperados por el nombre de Cristo. Vituperados significa ser insultados por ser hombres y mujeres que confiamos en el Señor Jesucristo. ¿Qué escoge usted, hermano, el día de hoy? ¿Qué escoge? ¿Ser vituperados por Cristo? ¿Por ser cristianos? La pregunta, hermanos, es, ¿usted no quiere ser vituperado por ser cristiano? ¿O quiere tener la bienaventuranza del favor de Dios? Hermanos, los nuevos creyentes inmediatamente tienden a ser vituperados, a ser insultados. Hace muchos años una señorita aceptó el nombre de Cristo, entregó su vida al Señor y llegó muy contenta a su hogar, diciéndole a su padre, a su madre, a sus hermanos: soy cristiana ahora, he conocido al Señor Jesucristo en mi vida. El gozo que ella tenía, hermanos, era un gozo que se desbordaba. ¿Y sabe qué pasó? La corrieron de su casa por ser cristiana. Desde este momento llegas a ser parte de esta familia. Tuvo que irse a vivir con una señorita de la iglesia. Hermanos, eso es muy trágico. Pero cualquiera de ustedes y yo, en nuestra vida como cristianos, quizás tenemos en nuestra cabeza un momento en el cual fuimos insultados por ser cristianos. Y cuando uno es insultado, como que no hay mucha alegría. Pero hermanos, recuerde que un día nos gozaremos con mayor alegría. Gócese, hermanos. Cuando la gente le insulte por ser cristiano, bendito sea el Señor, hermanos, porque está dando testimonio de que es cristiano. Preocúpese cuando no le dicen nada por ser cristiano. Quiere decir que no estamos dando un buen testimonio. Hermano, no tenemos más que reconocer que bendito sea el Señor, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Cuando usted da un buen testimonio, es porque el Espíritu del Señor está con usted. Y nos pueden decir lo que quieran, y usted va a permanecer con gozo en el Señor. Hermanos, este Espíritu de Dios que reposa sobre nosotros, solamente los redimidos por Cristo Jesús lo tenemos. ¿Por qué razón? Porque nada más usted y yo como cristianos redimidos por el Señor disfrutamos de las glorias de la era venidera, de cuando el Señor Jesucristo venga. Para allá vamos, estamos viendo eso. Bendita esperanza del cristiano, hermanos. Ánimo, mis hermanos. Ánimo. El mundo inconverso puede rechazar al Señor de señores. Qué gran problema tiene, hermanos. Qué gran problema tiene el mundo si rechaza a Cristo Jesús. Pero usted y yo solo gocémonos al padecer como cristianos. ¿Qué no estaba profetizado? El Señor Jesucristo lo dijo: y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Él lo dejó escrito en Mateo 10:22. Hermanos, les invito a que usted y yo seamos hombres y mujeres gozosos en el Señor, padeciendo como el Señor Jesucristo padeció. En tercer lugar, hermanos, vamos a la tercera parte y última. Le he puesto como título
haciendo el bien a todos. Hermanos, el gozo del Señor en la bendita esperanza que tenemos nos debe de hacer pensar en el bien de los demás. Le invito ahora a leer versículos 15 al 19 de este capítulo 4, que de la letra a la letra dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué cosa? Hagan el bien, hagan el bien. Hermanos, aquí hay dos cosas. Hay quien padece por Cristo y hay quien padece como resultado de sus actos que hace. El apóstol Pedro aquí en este primer versículo 15, él anhela con todo su corazón que los hermanos no padezcan por ser homicidas, ladrones, malhechores o por entremeterse en lo ajeno. Hermanos, cuando las pruebas son muy duras, demasiado duras, si no estamos en comunicación con Dios y les ponemos a Dios esas pruebas, esas dificultades, ese quebrantamiento, vamos a ir menguando, nos vamos a debilitar en la fe. Y vamos a estar expuestos a estas situaciones que menciona este capítulo 15. Hermanos, el homicidio y ser un ladrón son crímenes muy serios, que en tiempos difíciles de prueba, una persona en otra situación no cometería. Tengamos mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, hermanos. Los cristianos ya no tenemos que vivir como antes. Ya no, hermanos. Ya no tenemos que responder como antes. Vuelvo a mencionar lo que vimos en versículos anteriores. Mal por mal ya no, maldición por maldición tampoco, hermanos. Un malhechor es aquel que comete delitos habitualmente. El cristiano ya no debe vivir así. La ociosidad, hermanos, tengan mucho cuidado con ello. En los asuntos de la vida cristiana siempre hay cosas que hacer, siempre. Por favor, no se relaje. No se relaje solo porque ayer pasó todo el día orando y hoy no está haciendo nada. No se relaje. Seamos hombres y mujeres, hermanos, que estamos siempre activos en la obra del Señor. Cuando alguien comete un delito con la sociedad, hermanos, sufre las consecuencias de ese delito. Y es una vergüenza para su familia, es una vergüenza para él mismo, hermanos. Así lo sienten, se sienten avergonzados. Hace muchos años, cuando su servidor acompañaba al hermano Dueñez a la cárcel, eso escuchaba yo de ellos. Se sentían apenados, avergonzados por lo que habían hecho. La vergüenza la sentían para con su familia, no para con Dios, pero para con su familia sí. Hermanos, en la vida cristiana y aún en severas pruebas, usted y yo ya no debemos de responder como responde un no cristiano. Es muy difícil, hermanos, no es tan fácil. Yo he tenido la experiencia de escuchar de jóvenes especialmente que empezaron a criticarle por ser cristiano
Y tanto fue estarle a dice y dice y dice y dice y dice y dice, que el joven ya no se aguantó y respondió a golpes a esas personas. Esta palabra bullying ahora es muy común en las escuelas, en los barrios. Siempre ha existido. Y hace poco, no hace mucho, en este año, un hermano nuestro era un hermano ya adulto, me comentaba y me decía, hermano, es tanto lo que me dicen que ya me daban ganas de coger un tubo que estaba ahí en el piso y darle de tubazos. Bendito sea el Señor, que el Señor le detuvo. Hermanos, oremos al Señor para no reaccionar como no cristianos. Tenemos que estar siempre pensando hacer el bien a todos. Dejemos, hermanos, toda la justicia de Dios. Siempre recordemos lo que el Señor nos ha dejado escrito. Por eso es importante estar alimentándonos de la palabra de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. El ejemplo nos lo ha dejado el Señor Jesucristo. El profeta Isaías escribe en el capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, el criminal va a padecer la vergüenza por sus delitos. Eso es lo que va a padecer. El cristiano va a padecer, pero por Cristo. Y cuando el cristiano, usted y yo, padezcamos por Cristo, vamos a glorificarle a nuestro Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, el crimen del cristiano para la sociedad en que vivimos, una sociedad incrédula e idolátrica, el crimen es que somos seguidores de Cristo. Los hermanos expatriados fueron corridos por eso. Nuestros hermanos aquí en nuestra patria fueron corridos por eso, por ser cristianos ahora, por ya no querer participar en las fiestas patronales. Hermanos, usted y yo no nos sintamos porque nos insultan por ser cristianos. El apóstol Pedro tal parece que les dice aquí, cuando les insulten, véanlo como una medalla de honor. Hermanos, es que cuando nos insultan, quiere decir que están viendo nuestra vida a un nuevo hombre. Si no nos insultan, pues nos están viendo igual que ellos. Por último, hermanos, ¿qué nos dice el apóstol Pedro aquí en este versículo, en esos últimos versículos? Bueno, nos dice el apóstol Pedro que Dios usa el sufrimiento para que refinemos y purifiquemos nuestras vidas. Dios usa eso para que el pueblo de Dios sea purificado y sea refinado. Correcto. ¿Y los impíos? Ellos tienen mejores casas, son dueños de bancos, son dueños de aquello, visten mejor, andan en bonitos carros. Hermanos, nuestro Dios tiene para esas personas que están sin Él, ya tiene algo preparado. Usted gócese en el Señor, tenga o no tenga, gócese en el Señor, padezca en el Señor, no importa. Hermanos, ¿qué para el impío? Bueno, para el impío Dios tiene el sufrimiento de juicio eterno. Usted y yo no tenemos eso. Usted y yo tenemos una mansión celestial que Cristo Jesús fue a preparar para vivir eternamente con Él. ¿Qué nos decía ahorita? Vamos a gozarnos con gran alegría. Gozo con gran alegría. Hermanos, qué bendecidos somos. Hermanos, el impío no ha querido obedecer al Evangelio. No ha querido tener a Cristo como su única esperanza. Oremos por ellos, hermanos. Porque solamente si se arrepienten y crean el Evangelio, dejarán esa silla de ser un impío para pasar a la silla de los redimidos por Cristo Jesús.
Oremos por ellos, hermanos. El apóstol Pedro termina desafiando a sus hermanos, a que padezcan sus pruebas, porque esas pruebas son según la voluntad de Dios. Recordemos nuevamente que la prueba refina al creyente y que la soberanía de nuestro Dios, hermanos, está en este mundo, en todas las cosas. Nada se mueve sin el poder de nuestro Dios. Por lo que usted y yo debemos seguir confiando en que Dios es fiel con nosotros y sigamos, hermanos, haciendo el bien con todo nuestro corazón. Que haya mucho gozo en nuestras vidas, porque tenemos una esperanza bendita. Un día estaremos con el Señor. Dios los bendiga, hermanos. Oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos en Cristo Jesús esta bendición que nos das. Te rogamos, nuestro Señor, sea esta palabra tuya hecha práctica en nuestras vidas, Padre. Que cada día nos gocemos en Cristo nuestro Salvador y que por lo mismo, Señor, estemos dispuestos a padecer, a sufrir, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y haciendo el bien, que es algo que Él nos dejó también como ejemplo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te lo rogamos y te ruego bendiciones para mis hermanos en medio de esta pandemia en la que seguimos estando. Y que tú, Señor, tengas misericordia de este mundo, Señor, que te rechaza en mil maneras. En Cristo Jesús te lo rogamos, oh Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y quiero invitarles ahora para que estudiemos el 5º capítulo de esta primer carta del apóstol Pedro, hermanos. Va a ser nuestra última lección cuando veamos este 5º capítulo. Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego.